¿Cuál es tu verdadera esencia? No me refiero al apelativo que te asignaron, ni a la narración que compartes con otros. ¿Quién es ese ente que observa mientras tu intelecto se debate entre ideas, sentimientos y temores? Contempla esto. Justo ahora, en este preciso momento, te encuentras más próximo a la verdad de lo que jamás has estado en toda tu existencia. Sin embargo, para develarla, debes estar dispuesto a desprenderte de todo lo que crees conocer sobre tu persona. Te aseguro lo siguiente: al concluir esta travesía, contemplarás el entorno y a ti mismo con una visión totalmente renovada. Pero antes, necesitas realizar una acción fundamental: prestar atención, porque lo que estoy a punto de comunicarte no solo modificará tu forma de ver las cosas, sino también tu existencia. Hace algunos años, mientras buscaba respuestas a interrogantes que me atormentaban internamente, conocí a un individuo que residía en una modesta choza en el corazón de un bosque. No se trataba de una vivienda lujosa, ni siquiera confortable según los estándares actuales. Estaba construida con madera envejecida, con hendiduras que permitían el paso del viento helado del invierno y el calor sofocante del verano. Sin embargo, había algo en aquel lugar, algo que no podía expresar con palabras. En un principio, era como si la propia naturaleza lo cobijara, como si el tiempo se suspendiera allí mismo. Aquel individuo, a quien todos simplemente llamaban él, carecía de teléfono, electricidad o cualquier cosa que lo conectara con el ajetreo del mundo contemporáneo. Vivía completamente apartado de las plataformas digitales, los horarios laborales y las agitaciones citadinas. Y, aún así, emanaba una serenidad que jamás había presenciado antes. Un día, mientras paseábamos juntos entre los árboles, me armé de valor para formularle la pregunta que había estado rondando mi mente durante días. ¿Quién eres? Esperaba una respuesta sencilla, quizás algo relacionado con su historial personal o sus aficiones. Pero él simplemente sonrió, como si hubiera estado aguardando esa pregunta durante toda su existencia, y expresó lentamente: «Soy la quietud que oye». Aquella frase me dejó atónito. ¿Cómo puede alguien ser la quietud? ¿Qué significa eso? En aquel instante, percibí que aquellas 5 palabras encerraban una verdad tan profunda que mi entendimiento no lograba asimilar. Era como si hubiera abierto una entrada hacia un universo paralelo, pero mis pupilas aún no estaban preparadas para observar lo que se hallaba detrás. Durante días, semanas, incluso meses después de aquel encuentro, no pude dejar de meditar en aquella frase: «Soy la quietud que oye». ¿Qué intentaba decir exactamente? Inicialmente, creí que era una metáfora lírica, una forma elegante de expresar que aquel hombre había encontrado serenidad en la soledad. Sin embargo, cuanto más lo consideraba, más comprendía que había algo más allá de las palabras. La quietud no era simplemente ausencia de ruido, era presencia pura. Era la calma que permite observar, sentir, existir sin juicios ni expectativas. Y oír no se refería únicamente a los sonidos externos, sino también a los internos, los latidos del corazón, el fluir de los pensamientos, el eco de las emociones. No afirmaba ser un ermitaño que vivía apartado en completo mutismo. Más bien, decía que él era el silencio en sí mismo, la esencia eterna que presencia todo sin verse alterada por ello. Esa cuestión, ¿cómo puede alguien convertirse en el silencio?, me tomó años de reflexión. Me sumergí en la lectura de antiguos textos de filosofía oriental, pasé incontables horas meditando bajo el sol y las estrellas, y empecé a observar cómo respondía mi mente al torbellino del día a día. Fue en ese momento cuando comencé a comprender algo esencial. La mayoría de las personas tienden a definirse a través de sus vivencias externas. Creemos que nuestra identidad se basa en nuestra profesión, en los vínculos que establecemos, en lo que conseguimos o en lo que no logramos. Sin embargo, esa percepción no es más que una ilusión. En realidad, somos algo mucho más profundo, la conciencia que presencia todo eso, que lo experimenta, pero que en esencia permanece inmutable. Del mismo modo en que el cielo sigue siendo el mismo aunque las nubes lo atraviesen, nuestra esencia más profunda permanece inalterable, sin importar las tormentas emocionales o mentales que enfrentemos. Hoy quiero contarte lo que he aprendido.
Porque si aquel hombre, viviendo en un lugar remoto y apartado, logró hallar una paz absoluta, entonces tú también puedes encontrarla en medio del ajetreo de tu vida cotidiana. El secreto no está en transformar tu entorno, sino en modificar la manera en que lo percibes. Solo necesitas comprender algo esencial. No eres tus pensamientos. Ellos aparecen y desaparecen como hojas arrastradas por el viento, pero tú eres el árbol que las contempla caer. No eres tus emociones. Son como las olas del mar, en constante movimiento, mientras que tú eres la profundidad serena que permanece intacta. No eres tu pasado. Es un relato trazado en la arena, listo para ser desvanecido por las mareas del presente. Eres el observador eterno, el testigo silencioso de todo lo que acontece. Visualiza por un instante que, cada vez que surja un pensamiento negativo, en lugar de apropiarte de él, te distancias y lo observas desde fuera. Fíjate en cómo aparece, cómo se expande, cómo finalmente se desvanece. Haz lo mismo con tus emociones. Si experimentas tristeza, no te identifiques con ella. Mírala como si fuera una nube que pasa. Si experimentas felicidad, disfrútala, pero recuerda que no eres esa felicidad en sí misma. Esta simple práctica posee la capacidad de cambiar tu vida, ya que te libera del encierro de la identificación. Dejas de ser un prisionero de tus pensamientos y emociones y pasas a ser quien maneja los hilos, el arquitecto consciente de tu propia realidad. Ahora te pregunto, ¿quién eres en esencia? ¿Eres el murmullo constante de tu mente o el silencio que lo contempla? ¿Eres la tormenta de tus emociones o la serenidad que todo lo observa? La solución ya está en tu interior. Solo debes traerla a tu conciencia. ¿Sabías que los científicos han demostrado que la realidad no se manifiesta hasta que la percibimos? Así es, lo has oído correctamente. De acuerdo con la mecánica cuántica, las partículas subatómicas se mantienen en un estado de probabilidad hasta que son observadas. Esto implica que tú, como ser consciente, desempeñas un papel fundamental en la construcción de tu propia realidad. No eres solo un observador pasivo, sino el creador de tu propio mundo. Pero espera, eso no es todo. Investigaciones en neurociencia han revelado que el cerebro humano produce entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. La gran mayoría de ellos son repetitivos, surgen de manera automática y tienden a ser negativos. ¿Te imaginas poder distanciarte de esas ideas? ¿Mirarlas como si fueran nubes pasajeras en vez de asumirlas como parte de ti? Eso significaría libertad, una libertad absoluta. Aquí está la gran cuestión. Si eres únicamente conciencia, ¿por qué experimentas sufrimiento? La respuesta es clara, aunque difícil de asimilar. Sufres porque te identificas con lo transitorio. Piensas que eres tus bienes, tus vínculos, tus éxitos o fracasos, pero todo eso es pasajero. Lo único que perdura es tu ser esencial, y esa esencia no puede ser afectada por el dolor, el miedo ni la pérdida. Imagínalo de esta forma. Al soñar, sientes emociones profundas, ya sean de alegría o tristeza, pero al despertar comprendes que todo era una fantasía. Del mismo modo, esta existencia material se asemeja a un sueño compartido, y tú, como esencia consciente, eres quien lo sueña. Ahora te pido que tomes un momento para ti. Detén todo lo que estás haciendo, aunque sea por unos segundos. Cierra los ojos por un instante. No te inquietes, el mundo no se va a esfumar mientras lo haces. Respira de forma profunda. Inhala con calma, exhala aún más lentamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones, cómo se expande tu pecho, cómo el oxígeno recorre cada parte de tu cuerpo. Ahora plantéate esta cuestión. ¿Quién soy en realidad? Pero no trates de encontrar una respuesta racional. No te enfoques en tu nombre, tu profesión, tus éxitos o tus fracasos. Solo percibe, contempla, escucha. ¿Qué descubres en tu interior? Es posible que percibas un silencio abrumador, una calma que jamás habías notado. Tal vez experimentes una sensación de inmensidad, como si formaras parte de algo mucho más vasto que tú. O quizás adviertas una conexión indescriptible, una especie de energía que te enlaza con todo lo que te rodea. Esa emoción, esa calma, esa inmensidad, ese vínculo, eso es lo que eres.
Eso es lo que siempre ha sido, y no es algo que debas encontrar en el exterior. Ya habita en ti, aguardando que lo descubras. Al abrir los ojos, deseo que recuerdes esto: no estás recorriendo este camino en solitario. Aunque en ocasiones sientas que nadie comprende lo que estás viviendo, ten la seguridad de que hay millones de personas en el mundo buscando la misma verdad que tú. Somos como estrellas esparcidas por el firmamento nocturno, cada una resplandeciendo de una forma única, pero todas unidas por la misma chispa divina. Todos buscamos comprender quiénes somos en realidad, hallar un propósito en medio del tumulto y redescubrir nuestra esencia pura e infinita. Visualiza el efecto que podríamos generar si todos reserváramos solo unos minutos al día para reconectar con esa luz interior que nos habita. No se trata de un camino solitario, sino de una travesía compartida. Cada vez que alguien alcanza una nueva comprensión, el mundo entero brilla con un poco más de intensidad. Hoy te invito a dar el primer paso. Hazlo por ti mismo, pero también por los demás, ya que cuando tú experimentas un cambio, el mundo a tu alrededor también lo hace. Al comienzo de este video, te hablé de una revelación espiritual. Aquí la tienes, directa y sencilla, pero con el poder de transformar profundamente. No te defines por tu cuerpo, ese ser físico que se transforma con los años, que envejece y experimenta tanto dolor como placer. Tampoco eres tus pensamientos, esas voces internas que con frecuencia te desvían y te generan incertidumbre. No eres tampoco tus emociones, esos vaivenes que te llevan de la alegría a la melancolía. Eres algo mucho más vasto, más profundo y eterno. Eres la conciencia pura que presencia todo eso. Eres el espacio en el que nacen esos pensamientos, emociones y vivencias. Eres el generador de tu propia realidad, el arquitecto callado que elige cómo interpretar lo que ocurre a tu alrededor. Además, eres una parte de la inteligencia infinita del universo, una chispa divina unida a todo lo que existe. Ahora que tienes esta información, no hay marcha atrás. Esta realidad no se puede desconocer ni pasar por alto. Una vez que tomas conciencia de ello, el mundo y tú mismo se presentan ante ti de una forma totalmente diferente. Ya no es posible regresar a tu antigua manera de ser. Te invito a unirte a esta comunidad, a esta gran familia de exploradores. Suscríbete a este canal, porque aquí compartiremos recursos, reflexiones y ejercicios que te apoyarán en tu proceso de despertar. Escribe en los comentarios cuál de estas revelaciones te impactó más. ¿Hubo algún instante en el que sentiste que algo se encajó dentro de ti? Tu opinión es valiosa. Tus palabras tienen el poder de motivar a otros a avanzar en su propio camino. Y no olvides compartir este video con alguien que lo necesite. Tal vez sea un amigo que esté pasando por un momento complicado, un familiar en busca de claridad o incluso una persona que, sin saberlo, está esperando una señal para iniciar su propia travesía. Podemos formar un movimiento global de despertar, una comunidad de corazones y mentes listas para redescubrir nuestra verdadera esencia. La próxima vez que te encuentres ante un desafío, una tormenta emocional o mental, quiero que tengas en cuenta esto. No eres la tormenta, eres el vasto cielo que la abraza. La tormenta se disipa, pero el cielo permanece inmutable. No eres las olas que rompen en la orilla del mar. Eres el océano sereno, profundo e ilimitado, que trasciende cualquier turbulencia. No eres el sueño, esa narrativa fugaz llena de altibajos. Eres el soñador, el creador consciente detrás de esa visión. Cuando logras comprender esto, cuando lo haces parte de ti de verdad, ninguna adversidad podrá marcarte, ningún temor podrá dominarte. Porque aunque todo a tu alrededor esté en constante cambio, tú sigues siendo esa esencia eterna que observa, que ama, que crea. Sé que no es sencillo poner en duda todo lo que pensabas saber sobre ti mismo, pero has tomado un paso valiente al hacerlo. Este es apenas el principio. Te agradezco por estar a mi lado en esta aventura. Nos encontramos en el siguiente video, donde continuaremos descubriendo juntos los secretos del espíritu humano, desvelando poco a poco esta profunda verdad universal. Imagina que un amanecer te percatas de que todo aquello que te ha causado pavor en tu existencia jamás fue real. No me refiero a un juego de ilusionismo, no es un artificio de la mente y tampoco es una promesa vana de optimismo banal.
Me refiero a una verdad tan contundente que, al descubrirla, tu visión de la vida se transformará para siempre. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cuántas veces has experimentado temor, inquietud, melancolía o descontento por algo que, al final, no tenía la magnitud que le atribuías? ¿Cuántas noches has pasado en vela, atormentado por un problema que al día siguiente se veía insignificante? ¿Cuántas veces tu intelecto te ha hecho sufrir por situaciones que nunca llegaron a materializarse? Es posible que en algún momento hayas anticipado un fracaso en alguna tarea, y al enfrentarla, descubriste que la superaste con mayor destreza de lo que esperabas. O quizás sentiste aprensión al hablar en público, imaginando que serías objeto de juicio, solo para darte cuenta de que la atención de los demás no estaba centrada en ti como creías. El temor, la inquietud y la ansiedad se presentan como reales, pero en la mayoría de los casos son producto de tu propia mente. Y lo más perjudicial es que nos dominan, nos inmovilizan, nos llevan a tomar decisiones erróneas y nos impiden vivir con autonomía. Ahora, visualiza algo aún más transformador. ¿Qué ocurriría si te revelara que el padecimiento no surge de la realidad en sí, sino de cómo interpretas esa realidad? Que el temor, el sufrimiento y la tensión no son más que espejismos creados por tu psique. Reflexiona sobre la tensión que experimentas cuando crees que alguien está hablando mal de ti. Durante extensos periodos, tu mente se llena de conjeturas, representaciones y diálogos internos. Pero, ¿cuántas veces ha resultado ser cierto? ¿Y si esa persona ni siquiera te tenía presente en sus pensamientos? Tu padecimiento existió sin motivo. La dificultad radica en que nuestra cabeza opera como si nuestros peores temores fueran reales. Nos paraliza con representaciones de fracaso, exclusión o pérdida, y reaccionamos como si esas imágenes fueran el momento actual. Nos vemos atrapados en una vorágine de desasosiego sin base sólida. Pero, ¿qué tal si te dijera que existe una forma de interrumpir este patrón? Que hay un sistema comprobado por el pensamiento filosófico para discernir la realidad con nitidez y dejar de ser prisioneros de nuestras aprensiones. Este concepto no es novedoso. En realidad, su impacto es tan profundo que revolucionó el curso del pensamiento filosófico, siendo descubierto por un individuo que perdió todo al atreverse a pensar de manera distinta. Un hombre que fue rechazado, traicionado y confinado al aislamiento, pero que, en lugar de claudicar, halló en su soledad una clave para liberarse del padecimiento. Hoy, te revelaré la fórmula de Spinoza para erradicar el temor y la aflicción. No obstante, antes, te hago una advertencia. Una vez que la comprendas, tu percepción del mundo se transformará para siempre. El hombre que fue borrado de la historia. Para captar la esencia del planteamiento de Spinoza, es indispensable conocer la trayectoria de su autor. Baruch Spinoza vino al mundo en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad hebrea sefardí de costumbres muy severas. Sus progenitores eran comerciantes que habían escapado de la Inquisición en territorio español y portugués, buscando un refugio donde pudieran vivir sin sobresaltos. Desde temprana edad, Spinoza evidenció una lucidez poco común. Sobresalía por su habilidad para examinar conceptos de forma profunda y racional. Mientras que otros niños aceptaban sin reparos los textos sagrados, él formulaba interrogantes que perturbaban a sus maestros y a su comunidad. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? ¿Por qué existe el dolor? ¿Qué implica la libertad? En su entorno, estas cuestiones no eran bien recibidas. La colectividad hebraica de Ámsterdam mantenía un vínculo complejo con el mundo cristiano circundante. Para garantizar su subsistencia, requerían conservar un equilibrio sutil, evitar destacar en demasía, no poner en duda las creencias establecidas. No obstante, Spinoza no podía impedirlo. Desde su juventud, comenzó a examinar a pensadores como Aristóteles, Averroes y Maimónides. Se sumergió en la erudición y el razonamiento, y rápidamente alcanzó una conclusión arriesgada. La fe convencional no poseía todas las contestaciones. La noción de un ser supremo con sentimientos y anhelos resultaba ajena para él. No administraba recompensas ni castigos,
ni tampoco se inmiscuía en los asuntos mundanos. Para Spinoza, la divinidad era la propia existencia del universo, sus principios rectores, el orden intrínseco de la naturaleza. Sin embargo, expresar tales convicciones dentro de su comunidad representaba un acto de autodestrucción social. El día en que fue desterrado de su legado, a la temprana edad de 23 años, su comunidad tomó una decisión extrema. Spinoza fue citado ante el tribunal rabínico, donde se le brindó la oportunidad de desdecirse. No obstante, él se negó rotundamente. Como consecuencia, fue objeto de excomunión. Las palabras precisas de la sentencia resultaron devastadoras. Que esté condenado durante el día y condenado durante la noche. Que su fallecimiento no genere duelo y su recuerdo se desvanezca de la tierra. A partir de ese momento, Spinoza fue borrado de la existencia para su grupo social. Nadie podía comunicarse con él. Nadie podía brindarle asistencia. Nadie podía siquiera pronunciar su nombre. Su parentela lo repudió. Sus allegados lo desampararon. Sus convecinos hicieron como si jamás hubiese existido. Era peor que la defunción. Si estás disfrutando de esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal. Así no te perderás ningún consejo para llenar tu vida de abundancia y prosperidad. Continuemos el viaje. Para muchos, este suplicio habría significado el término. Se habrían sumido en la desolación, en la aflicción, en el despecho. Pero Spinoza hizo algo asombroso. En lugar de quejarse, tomó su mayor infortunio y lo transformó en su mayor potencia. Un individuo aislado frente a la totalidad del entorno. Spinoza se apartó de la colectividad y dio inicio a una existencia distinta. Subsistía como un artesano de lentes, un oficio que le proporcionaba el sustento básico. Sin embargo, mientras laboraba, aprovechaba cada instante disponible para escribir y reflexionar. En medio de la precariedad y el aislamiento, elaboró un sistema de pensamiento que revolucionaría la concepción del mundo. Aseguraba que la autonomía no radicaba en escoger entre alternativas diversas, sino en aprender la realidad en su totalidad. Y con esta noción, Spinoza realizó un descubrimiento sorprendente. Su perspectiva del universo era radicalmente diferente a la prevaleciente en su época. Mientras la mayoría concebía la vida como un conflicto entre el bien y el mal, él vislumbraba un cosmos donde todo acaece por necesidad, sin recompensas ni escarmientos. No concebía el destino como una fuerza mística, sino como el resultado inevitable de las leyes naturales. Cada acto, cada idea, cada sentimiento surgía de una sucesión infinita de causas y efectos. Esto implicaba que la gente no gozaba de una libertad absoluta. Ni sus anhelos, ni sus temores, ni sus emociones les pertenecían por completo, sino que eran la consecuencia de todo lo que había sucedido previamente. Sin embargo, de manera paradójica, esta visión no conducía al desaliento, sino a una sensación de liberación. El universo sigue un orden, y tú no eres realmente libre. Aquí es donde el pensamiento de Spinoza adquiere una fuerza realmente asombrosa. A lo largo de los siglos, la humanidad ha sostenido la convicción del libre albedrío, la idea de que tenemos el control sobre nuestras decisiones y que, con cada elección, damos forma a nuestro destino. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo esto no es más que una ilusión? Spinoza llegó a una conclusión que, en su tiempo, fue considerada una idea controvertida. Incluso hoy, sigue siendo una noción inquietante. Él sostenía que todo en el universo sigue un orden lógico y necesario. Nada ocurre de manera aleatoria. Nada está fuera del alcance de las leyes naturales. Y esto abarca también tus pensamientos, tus sentimientos y tus elecciones. Cuando observamos el mundo, descubrimos patrones. El sol se levanta y se pone cada día con una exactitud matemática. Las estaciones se suceden, los ríos fluyen, los planetas giran en torno al sol. Todo sigue principios naturales invariables. ¿Por qué habría de ser diferente en el caso de los seres humanos? Si en la naturaleza todo sigue un patrón establecido, nuestras mentes y emociones también deberían hacerlo. Y esto conlleva una conclusión inquietante.
Aquello que conocemos como libre albedrío no es más que una ilusión. Tu existencia es la consecuencia de una cadena de causas y efectos. Tómate un instante para reflexionar sobre ello. ¿Acaso decidiste sentir miedo? ¿Fuiste tú quien escogió qué cosas te generan sufrimiento? ¿Determinaste quién eres o simplemente ocurrió sin que tuvieras opción? Desde el instante en que llegaste al mundo, múltiples factores influyeron en la persona en la que te convertirías. No tuviste el poder de elegir la familia en la que naciste. Tampoco escogiste tu herencia genética, tu forma de ser o tus inclinaciones emocionales. No fuiste quien decidió los acontecimientos que te marcaron en la infancia. Cada vivencia, cada influencia externa, cada pequeño encuentro contribuyó a moldear la persona que eres en este momento. Tu mente, tus pensamientos y tus emociones han sido moldeados por todas las experiencias que has atravesado. Si creciste en un entorno donde se penalizaba el fracaso, es probable que hoy sientas temor al error. Si de niño fuiste rechazado, quizás experimentes ansiedad al intentar relacionarte con los demás. Ninguna de estas reacciones fue una elección deliberada. Es como si fueras un barco en el mar creyendo que decide su rumbo, cuando en realidad son las corrientes y los vientos los que te guían según lo que el universo dispone. La idea de que podemos controlar todo puede resultar perturbadora. Si todo está predestinado, si el libre albedrío no existe, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué luchar, esforzarse o intentar transformar algo? Sin embargo, lo revolucionario de Spinoza radica en su perspectiva. Él sostenía que el secreto de la felicidad no reside en dominar el mundo, sino en comprenderlo. Al reconocer que todo sucede por una razón, dejas de sentir culpa por aquello que no puedes modificar. Aceptar que el universo tiene un orden te libera de la resistencia ante lo inevitable. Al entender las causas que motivan tus acciones, tienes la posibilidad de superarlas. Comprender la realidad te otorga una vida más clara. El auténtico dominio no radica en modificar lo inalterable, sino en transformar la manera de asimilarlo. Entender la predeterminación no implica rendición, sino una visión más nítida del curso de la existencia. Aceptar esta realidad no significa abstenerse de tomar decisiones o de luchar por las metas personales. Más bien, permite hacerlo con serenidad, desapego y valentía. Si todo está prefijado, el temor y el padecimiento son meras ilusiones. Aquí reside la clave. Si cada elemento en el universo obedece a un patrón, si cada pensamiento, emoción y determinación forma parte de una secuencia de causas y consecuencias, entonces el miedo, el sufrimiento y el estrés no son más que reacciones instintivas. Tu intelecto no percibe la realidad de forma directa, no visualiza el mundo tal cual es, sino que lo interpreta a través de los filtros de la memoria, la experiencia y la biología. Lo que experimentas en este instante es el resultado de una serie de procesos ocurridos en tu psique, muchos de ellos inadvertidos. Reflexiona un instante. ¿Cuál es el motivo por el que algo te produce temor? ¿Por qué algunas personas pueden dirigirse a una audiencia sin dificultad, mientras que otras se llenan de terror solo con imaginarlo? ¿Por qué ciertas observaciones te impactan profundamente, mientras que a otra persona le resultan intrascendentes? Todo esto está instaurado en tu interior. No naciste con esos temores ni con esas sensaciones. Son el resultado de vivencias pasadas, convicciones arraigadas y el método en que tu mente ha aprendido a interpretar la información. Pero si fueron aprendidos, pueden ser entendidos, en muchos casos, anulados. El temor es una reacción instintiva. Piensa que estás viendo un filme de terror. La música de fondo incrementa la tensión. La escena se oscurece. El personaje se desplaza por un corredor desocupado. Tu organismo reacciona. Tu ritmo cardíaco se acelera. Sientes inquietud. Pero detente un momento. No corres peligro. No hay nadie detrás de ti. Solo estás contemplando una pantalla y, sin embargo, tu cerebro considera que algo malo está por suceder. Tu reacción es automática, orgánica, programada por la evolución. Pero cuando te percatas de que es solo un filme, el temor se reduce. Lo mismo sucede con muchos de los temores que dominan tu vida. El temor al fracaso, al rechazo,
a no ser lo suficientemente bueno. Cuando te das cuenta de que estos temores no son realidades, sino percepciones personales, comienzas a verlos de una forma distinta. Ahora reflexiona sobre los momentos más dolorosos de tu vida, esos en los que sentiste que todo estaba en tu contra, que no había solución, que la ansiedad era abrumadora. Si echas un vistazo atrás, ¿tienen el mismo peso ahora? En la mayoría de los casos, lo que parecía ser el fin del mundo terminó siendo solo una fase más. Algo que en su momento parecía insuperable, hoy es solo un recuerdo de expectativas versus realidad. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad en sí misma, sino de la brecha entre nuestras expectativas y lo que realmente ocurre. Imagina que dedicas meses de esfuerzo a tu trabajo con la esperanza de obtener un ascenso. Estás convencido de que tu dedicación será reconocida y recompensada. Sin embargo, un día la empresa decide promover a otra persona. De inmediato, te invade la frustración, el enojo y la tristeza. Sientes que la vida ha sido injusta, que tu esfuerzo no fue valorado y que todo ha sido en vano. Pero, ¿y si miraras la situación desde otra perspectiva? En lugar de percibirlo como un fracaso, podrías verlo como una nueva oportunidad. Tal vez ese ascenso te habría llevado a un puesto en el que no encontrarías satisfacción. Quizás sea una señal para explorar mejores opciones laborales. El dolor aparece cuando insistimos en que las cosas sean de una manera determinada, en lugar de aceptar tal como son. Spinoza lo expresó de forma clara en una de sus citas más conocidas. No debemos lamentarnos ni alegrarnos, sino entender. Al entender la razón detrás de lo que ocurre, el sufrimiento se reduce. Cuando aceptamos que la realidad no se ajusta a nuestros deseos, sino que sigue su propio curso, aprendemos a adaptarnos a ella. El poder de entender el sufrimiento. Si logras entender la esencia de tu sufrimiento, este deja de tener control sobre ti. Si identificas la raíz de tu miedo, el miedo pierde su influencia en tu vida. Cuando renuncias a luchar contra la realidad, descubres la serenidad. La existencia es similar a un río. Puedes oponerte a la corriente, lamentarte por el agua, esforzarte en nadar contra ella. O puedes aprender a fluir con su movimiento, a aprovechar su energía y a dejar de combatir lo que no puedes cambiar. El sufrimiento no se desvanece debido a cambios en el mundo. Se disipa cuando transformas la manera en que lo percibes. Una vez que comprendes esto, ya no hay marcha atrás. ¿Cómo poner en práctica la fórmula de Spinoza en tu día a día? Ahora que comprendes la teoría, es posible que te cuestiones, ¿de qué manera puedo incorporar esto en mi rutina diaria? Porque no basta con comprender un concepto. La transformación real sucede cuando lo aplicas en tu vida. A continuación, te comparto 3 pasos específicos que puedes seguir desde hoy para comenzar a liberarte del miedo y el sufrimiento. 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. El miedo, la ira y la tristeza no son adversarios, son mensajes. Tu mente no está luchando contra ti, simplemente te está proporcionando información. Piensa en una situación en la que alguien te ignora mientras hablas. Tu reacción inicial podría ser: me está menospreciando. Esto siempre me sucede. Pero, ¿realmente conoces la verdad de lo que ocurre? ¿O solo estás viendo la situación a través del filtro de tus propias inseguridades? Quizás esa persona está distraída. Tal vez ha tenido un día difícil. Puede que, en realidad, no tenga nada que ver contigo. Si en lugar de responder de inmediato a tus emociones, las observas con calma, podrás comprenderlas con mayor claridad. Cuando una emoción negativa te invada, hazte esta pregunta: ¿estoy reaccionando por impulso o realmente hay algo que merece mi preocupación? En ese breve intervalo entre el estímulo y tu respuesta es donde comienza la verdadera libertad. 2. Usa la razón para ver la realidad como es. Esta crítica tiene fundamento. Podría ser una oportunidad para mejorar en lugar de una ofensa personal. Cuando algo te causa malestar, reflexiona. ¿Es un problema real o simplemente la forma en que lo estoy percibiendo? Imagina que recibes una crítica. Tu reacción inicial podría ser pensar: me están atacando, no soy lo bastante bueno, quieren ridiculizarme. Sin embargo,
Si te detienes a razonar, podrías preguntarte, ¿y si simplemente me están compartiendo su punto de vista? ¿Y si esta observación puede contribuir a mi crecimiento? ¿De verdad merece la pena que me sienta mal por esto? Al ajustar tu visión, el dolor disminuye. Muchos de nuestros conflictos no son más que interpretaciones de la realidad, no hechos en sí mismos. El universo no está en tu contra, simplemente es. Al dejar de tomar todo como algo dirigido contra ti, comienzas a experimentar una vida más tranquila y con mayor claridad. 3. Acepta lo que no puedes cambiar. El universo opera según sus propias leyes. Las cosas no siempre suceden como esperas, pero luchar contra lo que no puedes evitar solo incrementa tu dolor. Es mejor adaptarse a la realidad en lugar de enfrentarse a ella. Supón que has estado organizando un viaje durante meses. De repente, tu vuelo es cancelado. La primera respuesta que tienes es, esto es un caos. Mi día está perdido. Todo me sale mal. Si sigues la filosofía de Spinoza, podrías preguntarte, ¿hay algo que pueda hacer para transformar esta situación? ¿Qué nuevas posibilidades pueden aparecer a partir de esto? ¿Realmente tiene sentido enfurecerme por algo que ya ocurrió? Al aceptar lo que no se puede cambiar, descubres algo muy poderoso. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes elegir cómo responder a ello. Y ahí es donde reside la verdadera libertad, la verdad que pocos descubren. Baruch Spinoza falleció sin fortuna, sin ser reconocido y sin tener seguidores. Pasó gran parte de su existencia en soledad, dedicándose a escribir, pensar y compartir su sabiduría con unas pocas personas que realmente lo comprendían. Nunca persiguió la fama, ni ansió el poder, ni intentó forzar sus pensamientos sobre los demás. No obstante, siglos después, su filosofía continúa impactando y cambiando vidas. Lo que Spinoza halló no era simplemente una idea teórica, sino una herramienta práctica para liberarnos del dolor. Una perspectiva de la realidad que transforma por completo la manera en que vivimos la vida. Porque al comprender esta verdad, te das cuenta de algo sorprendente. El sufrimiento no es inevitable. Es una construcción mental. La gran elección. La mayoría de las personas vive gran parte de su vida inmersa en una fantasía. Piensan que necesitan más dinero para alcanzar la felicidad. Creen que deben hallar a su alma gemela para sentirse realizados. Están convencidos de que la vida debería ser equitativa. Sin embargo, ahora que conoces la realidad, te enfrentas a dos alternativas. 1. Desatender este entendimiento y continuar padeciendo por aquello que está fuera de tu alcance. 2. Despertar y comenzar a vivir con mayor serenidad, claridad y libertad. Esa fue la decisión que tomó Spinoza. Optó por no lamentarse por lo que ya no tenía. Decidió no dejarse atrapar por la amargura ni la añoranza. Prefirió entender la realidad tal como era y ajustarse a ella. Y esa es la misma decisión que ahora se presenta ante ti. No tenemos el poder de alterar el mundo, pero sí de modificar nuestra forma de pensar. Cuando Spinoza afirmaba que todo está predeterminado, no lo hacía para desalentarnos, sino para liberarnos. Si reconoces que no puedes dominar el mundo, pero si la manera en que lo ves, entonces tienes la capacidad de transformar tu vivencia. Imagina a alguien que se lamenta constantemente por lo que ocurrió en el pasado, que responsabiliza a sus padres, a su entorno, a la sociedad por las dificultades que enfrenta, que está convencido de que su vida fue determinada por otros y que no tiene ninguna oportunidad de alterarla. Esa persona ha caído en la trampa de su propia visión de las cosas. Imagina a alguien que ha atravesado momentos complicados, pero que opta por sacar lecciones de ellos, que acepta lo sucedido y utiliza esa experiencia para desarrollarse, que no señala a los demás, sino que comprende que la vida tiene su curso y elige la reacción más adecuada. Esa persona ha alcanzado la libertad. Esa es la distinción entre permanecer cautivo de la falsa percepción del dolor o despertar a la realidad. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es el temor más grande que has logrado superar en tu vida? Oh, si aún no lo has vencido, ¿cuál es el miedo que más te cuesta dejar ir? Comparte tu respuesta en los comentarios.
Si este contenido te hizo pensar y quieres profundizar más en temas de filosofía, psicología y desarrollo personal, suscríbete al canal. Nos encontramos en el próximo video.